de la Universidad de la República. Muchas gracias. ¿Podría caracterizar el contenido de este libro como un relato intimista? Por dos razones. En primer lugar, como se ha dicho, es el relato de la enfermedad y muerte del padre, Wilson Ferreira, contada por un hijo, Juan Raúl. Y por tanto, el carácter personal, íntimo, intransferible, dado por el lazo de sangre, la relación filial. Esto es lo que predomina en el libro por encima de otras posibles coordenadas de organización del relato y su lectura, como podrían serlo, por ejemplo, una escritura centrada en la historia del pasado reciente, o una historia política, o la misma circunstancia del exilio. El relato filial es desde el afecto, configurado por esa relación del hijo con el padre en una circunstancia límite, como es la enfermedad terminal y la misma muerte. Y es también en ese momento límite una historia de amigos que rodearon a la familia y una historia de la propia familia Ferreira Sierra que se hace pública y que ya no les pertenece totalmente. Quiero agregar que esta perspectiva de la escritura elegida por el autor no está disociada de esa impronta de vivencias personales, biografías, historias orales y testimonios que caracterizaron la producción literaria en el Uruguay postdictadura, como tampoco está al margen de la presencia y fuerza en el escenario público de lo familiar en este Uruguay postdictadura, desde las madres e hijos de las víctimas de la dictadura que asumieron un rol protagónico y construyeron relatos a partir de sujetos públicos no tradicionales en las narraciones de nuestra historia reciente y en el presente. Este también es un relato de familia y de hijos, de víctimas también de la dictadura. La segunda razón para caracterizar este relato como intimista es que refiere, como dije, a una situación límite, la muerte. Es un contar la muerte de un ser querido. Y contarla no en un sentido abstracto o metafísico, no es un reflexionar general sobre el morir, sino que es una reflexión sobre una muerte recuperable a través de anécdotas, recuerdos, gestos que se ponen al servicio de la vida como enseñanzas en el presente. Quiero agregar también que en el Uruguay postdictadura el prototipo de la muerte heroica en la resistencia a la dictadura fue ejemplificado como una necesidad social de verdad, justicia y memoria ante tantos ciudadanos muertos y desaparecidos por el terrorismo de Estado y el Plan Cóndor. En este contexto más general, el libro de Juan Raúl nos habla de otra muerte, una muerte familiar, una muerte próxima, no ajena, y que también tendrá por resultado, como otras muertes, una vida trunca, la que no se despliega hasta el final de sus días por causas del destino, de una enfermedad o de la voluntad de Dios. La muerte, cualquiera sea su causa o forma, nos da siempre miedo y por lo general no la nombramos. Juan Raúl transforma ese miedo ante la muerte en palabras que la nombran y reflexiona, transformando el dolor en algo edificante, en recuerdos de vida, en legados de su padre. Decía un gran historiador francés, Philippe Arié, el recuerdo del difunto ha sustituido completamente al temor de la muerte. Y por eso, agrego yo, no estamos ante un relato triste o ensimismado en el propio dolor. Wilson
fue un gran hombre. Todos conocemos al Ferreira Aldunate como político, hombre público, líder del Partido Nacional, candidato más votado en las elecciones de 1971, luchador del exilio, el compañero del Toba, el ministro, el senador, el estadista. Conocemos menos al Wilson como persona, como hombre privado, sus miedos, sus dudas, sus enojos, los cuentos de su familia, de esa relación ejemplar de casi 50 años con su esposa Susana, de los vínculos afectivos entre hermanos. Este libro es sobre la persona Wilson Ferreira Aldunate y su familia, fundamentalmente. Pero hay partes del relato, leyéndolo ahora o intentándolo hacerlo en cierta clave de ciencia política, que pueden ejemplificar aquel famoso tema de la doble naturaleza del rey, o lo de los dos cuerpos del rey, la naturaleza divina y la naturaleza humana, el cuerpo institucional y el cuerpo individual. Los grandes hombres nunca mueren, son parte de un cuerpo mayor, el cuerpo político. Wilson Ferreira, hombre público, fue uno de los mayores representantes en el siglo XX de ese cuerpo político partidario. Y este cuerpo institucional busca la eternidad, busca la continuidad, la reproducción, la larga duración. Y lo hace a través de la memoria, los relatos, los monumentos y los homenajes que tienden a la perpetuidad y a la inmortalidad. El hombre privado es vulnerable, se enferma, hasta muere. Entonces se genera toda una contradicción entre lo público y lo privado acerca de cómo transmitir la enfermedad, cuándo anunciar la muerte en estas situaciones límites. Y buena parte de la lectura del libro, algunas muy emblemáticas, como por ejemplo las preocupaciones de Wilson de cómo dar a conocer el proceso de su enfermedad, y de una preocupación puesta mayormente en los correligionarios, de cómo iban a recepcionar en un momento difícil del partido esa noticia, y el comunicado que finalmente se redacta, que muestra estas disociaciones muy importantes entre el hombre público inmortal y el hombre privado, preocupado y vulnerable. Hay una leyenda acerca de que la muerte se anuncia. ¿Cuándo empezó la enfermedad de Wilson? En el libro se dice que la enfermedad lo acompañaba desde el exilio, con sus primeros síntomas manifiestos en 1987, y que luego de manera fulminante se expandió y aceleró hasta el año siguiente. En 1984 Wilson regresó al Uruguay tras 12 años de exilio. Escapó a gatas de la muerte heroica en Buenos Aires. Estuvo preso por la dictadura. Tuvo que posicionarse en una situación muy difícil del país, como fue el retorno a la democracia y la división que nos generó ante el gran frente opositor a la dictadura, que fue el trámite y la votación de la ley de caducidad. Y él había hecho una opción cuando salió de la cárcel por la gobernabilidad, y en función de la gobernabilidad se mantuvo firme también con respecto a la ley de caducidad, pero eso tuvo un costo. ¿Cuánto aceleró este proceso de exilio, de retorno, de prisión política, de discusión interna sobre el tema de la ley de caducidad, la enfermedad de Wilson? Dice Juan Raúl, nos tendríamos que haber dado cuenta antes, pero fue una época de mucha actividad política. Dice también, para describir este proceso, que la enfermedad, el cáncer, fue una amenaza silenciosa que irrumpió violentamente.
Y esta descripción, con estas palabras del proceso de enfermedad, pueden ser también utilizadas para describir lo que significó para el país y en particular para Wilson y su familia la propia dictadura. Una amenaza silenciosa que irrumpió violentamente y que se expandió de manera fulminante, hasta morir, en un caso, la persona, en otro caso, nuestra democracia. Hay una otra posible aproximación a la lectura del libro, que la voy a hacer menos densa que la anterior, que es quizás en clave histórica. En el libro hay pistas para ver el funcionamiento del sistema político y de los políticos en la transición democrática. Y esto es lo que rescato y comento ahora con ustedes brevemente. Por ejemplo, las relaciones de amistad entre los políticos de los distintos partidos a la vuelta de la democracia. Este es un dato significativo porque la política había sido un foco principal de la enemistad de los uruguayos en el periodo de los años 60, y durante la dictadura la persecución política o por razones políticas generó los fenómenos que todos conocemos. Que el sistema político se reconstituya en 1985 transformándose en un centro de amistad es un dato muy importante para quienes abordamos los análisis del periodo de la crisis, de la dictadura y de la transición. Y en el libro están reflejados de una manera muy fuerte. Principalmente, hay muchos ejemplos y yo no me voy a detener, pero por ejemplo la relación de Wilson con Sanguinetti, el genovés, y lo que propone siendo presidente Sanguinetti a los efectos de que Wilson se tratara en los Estados Unidos de su enfermedad, y que cuando Juan Raúl le transmite esta propuesta, dice: mira papá, el presidente es de la opinión de que tenés que ir a Estados Unidos a revisarse. Pero ¿qué se ha creído venir a opinar? Decirle que es mi cáncer. Yo qué sé, papá, no quiero estar en el medio de esto, es muy difícil, pero él pone el avión presidencial a tu disposición. Yo creo que hay que hacerlo. Pero miralo al genovés, ahora va a administrar mi cáncer. Me dice, responde Juan Raúl en una situación muy difícil, que si no te convenzo, él viene y se sienta al lado de tu cama y no se mueve hasta que no te vayas. Bueno, está, me voy para Estados Unidos. Y vos decirle que prefiero grave en Estados Unidos que mejorando acá con él al lado de mi cama. Otro ejemplo distinto a este, que quería señalarlo con el tema de la amistad entre los políticos en este proceso de transición. Esos intentos de reconciliación y esos encuentros que por iniciativa de la presidencia, si mal no recuerdo, se organizaron para que en un estadio avanzado de la enfermedad de Wilson se encontrara con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas e intentaran por la vía de esa situación y de ese diálogo acercar humanamente por lo menos posiciones. Incluye con el propio general Hugo Medina, al cual le debía buena parte de su sufrimiento regresado al país. Y hay palabras y hay una ubicación del general Medina con respecto a Wilson que también ilustra este relacionamiento distinto en el contexto de su enfermedad. El tercer ejemplo que quería subrayar de esta posible lectura histórico-política de elementos que están contenidos en el libro, aunque repito no es lo principal es la clave intimista de lectura, es la estatura de estadista internacional de Wilson Ferreira Aldunate.
sus relaciones personales con Felipe González, con Alfonsín, con Edward Kennedy, con François Mitterrand, con Simón Pérez, con Peña Gómez y tantos otros políticos con quienes se relacionó en la actividad política durante muchísimos años, pero que también reaccionaron y de manera no protocolar cuando la enfermedad y la evolución de la misma, y que se interesaron por la vía de llamadas, por la vía de reuniones en su apartamento, ¿no? El caso de Felipe González, que pidió como fuese la posibilidad en una visita protocolar al Uruguay de tener una instancia de conversación con un Wilson disminuido por la enfermedad, pero para conversar y ponerse al día, y lo visitó, y tantos otros como los que mencioné. Y en cuarto lugar, lo digo al pasar, por más contexto electoral en el cual estemos, y es cómo se presentan en el libro los dolores de Wilson y los intentos de Wilson y las broncas de Wilson con respecto a la votación de la ley de caducidad, las incomprensiones y el debate a la interna del Partido Nacional, que es parte también de lo que está contenido en las páginas de este libro. Por último, sobre el autor. De alguna manera el epílogo recentra en el autor la escritura y la reflexión. Sin entrar en consideraciones políticas, humanamente, personalmente, he admirado la sinceridad y capacidad autocrítica de Juan Raúl Ferreira con relación a varios temas, en particular, como ya se ha dicho, a la ley de caducidad. Veo que esa sinceridad asume otra dimensión en esta segunda versión de su relato sobre la muerte de su padre, por la sinceridad, por la valentía, por contar la muerte. Que dentro del dolor y la pérdida pudo despedirse de su padre y que continúa muchos años después esa despedida y ese duelo a través de estas dos versiones de Tocando el Cielo. Que no es fácil ser autocrítico dentro del sistema político, en esa división tan estricta que la historia del Uruguay ha puesto entre lo público y lo privado. Generalmente la autocrítica, el reconocimiento de errores o de actitudes que duelen políticamente no se confiesan en el ámbito público, mucho menos problemas familiares o dolores personales. Tengo la sensación de un sistema político muy omnipotente, muy autosuficiente, donde los hombres, los políticos, no lloran. Juan Raúl Ferreira es parte de este cuerpo político y de este sistema político. Es integrante de una de las familias más poderosas e influyentes políticamente en el siglo XX del Uruguay, con una dimensión internacional muy importante en su momento, con un legado del que nadie es dueño y todos somos parte y todos reivindicamos en el presente. Sin embargo, es humanamente sincero y políticamente autocrítico. El propio Juan Raúl recorrió, es parte, como dije, de este camino político como presidente de la Convergencia, como senador, como embajador, como actual integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y no sigue el camino de los poderosos, sino de los hombres sinceros y justos, buscando caminos de justicia y de sinceridad en el presente. Por último, yo creo que de la lectura del libro de Juan Raúl yo concluyo que fue el mejor amigo de su padre. Desde sus tempranas tareas y juveniles tareas como secretario privado. Aquella foto que muestra la sesión última, aquella antes del golpe de Estado, en la víspera del golpe de Estado, en la madrugada del 27 de junio, y una de esas fotos es Juan Raúl parado en las barras
escuchando la intervención de su padre y de los demás senadores que cerraban ese capítulo de la historia democrática de nuestro país. Y desde estas tareas como secretario privado lo acompañó también en la peripecia de salir clandestino hacia la República Argentina, en momentos en los que no se tenía asegurada esa vía de escape de la dictadura que se la tenía jurada, y que también eludieron distintas situaciones muy difíciles de reacomodar la vida, de rehacer la vida, y después del golpe de Estado en Argentina, mucho más difíciles aún por la persecución política que se llevó al Toba y a Selmar, y que también, más lejos aún, participó de toda la actividad política que Wilson Ferreira y él desplegaron con el Partido Nacional, opositor a la dictadura, resistente en los sectores que Wilson representaba a la dictadura, y que incluso hubo ingresos, reingresos clandestinos de Juan Raúl en determinados momentos a contactar con los militantes del Partido Nacional y el frente opositor en el interior del país, y que fue presidente, y en eso Wilson tuvo mucho que ver, de Convergencia Democrática y del relacionamiento en ese gran frente opositor que sin distinción de partidos políticos en el exterior hicieron una gran labor de unidad de pueblos y de gobiernos contra la dictadura. Juan Raúl, en lo personal y en este camino político, acompañó a su padre como uno de sus mejores amigos. Por eso lo debe extrañar tanto y por eso sigue escribiendo y despidiéndose en esta segunda versión de Tocando el Cielo. Que Wilson descanse en paz, que Ferreira Aldunate nos siga convocando. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor.